Los cultivos no crecen. Las tierras de pastoreo se secan. Hay incendios forestales. El agua potable es escasa. Imperios enteros en ruinas. Esto es la sequía. Pronóstico fatal. Sequías. Las sequías han cambiado el curso de la historia humana. Hace miles de años, una serie de megasequías pudo haber sido responsable de las primeras migraciones de la humanidad fuera de África. En la Biblia está escrito que la sequía fue responsable de llevar a los israelitas a Egipto. En el siglo pasado, la sequía provocó que el polvo se intensificara a lo largo de las grandes llanuras de Estados Unidos, desplazando a 2 millones de personas. En China, la sequía de 1928 cobró entre 3 y 10 millones de vidas. Hoy en todo el mundo tenemos áreas con problemas extremos relacionados con el agua. Y podemos ver con claridad que el hecho de que el agua esté cotizada en la bolsa podría ser un gran problema. Una gran pregunta a responder sería, ¿nos ayudará esto a entender la importancia del agua para protegerla? ¿O se convertirá en un problema de nuevo debido a que hay una dimensión monetaria detrás de ella? Solo el futuro lo dirá. En este siglo, las sequías tienen un papel en las migraciones del mundo debido a las limitaciones de los recursos fundamentales, forzando a las poblaciones de África, Oriente Medio y Centroamérica a emigrar para encontrar sustento. Lo que estamos viendo es dramático. A nadie le interesa que todo el sistema colapse y en definitiva podría suceder sin duda alguna un desastre inminente. Todo es cuestión de cómo saldremos de él. Si no tomamos en consideración todos los problemas que se generan alrededor de la sequía, debemos saber que seremos quienes pagarán por todo lo que hemos generado. Así que ya sea una gran empresa, un agricultor, un individuo común o cualquier ciudadano, cuando lleguen las consecuencias, todos estaremos presentes y todos nos enfrentaremos a este problema. ¿Qué tan peligrosas son las sequías y qué podríamos hacer para detenerlas? Sí. Aún falta camino. Costa este de los Estados Unidos. El estado de California ha sufrido sequías durante mucho tiempo. La primera vez que me di cuenta de la sequía en California fue la primera vez que fui gobernador en 1977 y esa fue una grave sequía que afectó el norte y el sur del estado y fue la primera vez que me di cuenta del problema. Las agencias estatales y federales de agua pronosticaron un duro año seco. El 4 de marzo de 1977, el gobernador Brown estableció por orden ejecutiva un grupo de trabajo de emergencia contra la sequía. Pero Jerry Brown no estaba de verdad preparado para lo que iba a venir 34 años después. Se enfrentaría a la sequía de nuevo como gobernador reelecto de California. Solo que esta vez sería el periodo más seco e intenso de la historia, uno que se extendería durante 6 años enteros. ...2011...
Los daños de esta sequía histórica se extenderían varios kilómetros de distancia hasta las refrescantes aguas del Pacífico cerca del Ecuador. Se llama La Niña, un patrón meteorológico que tiende a cambiar la corriente de chorro y la serpenteante corriente de aire del oeste que rodea el globo. Este cambio conduce a un clima más frío en el norte y más cálido y seco en el oeste de Estados Unidos. Cuando hay un año de La Niña, tiende a significar inviernos secos, aunque no hay mucha predictibilidad granular, así que sabemos que es probable que será un año seco, pero no sabemos cuán seco o no sabemos si no lloverá en absoluto. El fenómeno de La Niña de 2011 es uno de los más fuertes. Los cambios de chorro y una fuerte cadena de alta presión atmosférica se movían sobre California. Las tormentas se dirigían al norte. La gran sequía de California había comenzado. En Europa, los efectos de la sequía ya se estaban sintiendo en Francia, donde las lluvias estaban sin duda alguna por debajo de la media del año. Según Météo France, la agencia meteorológica del gobierno francés, el país no había experimentado una sequía tan severa en 50 años, pero las advertencias estaban ahí. Caminabas en julio o agosto en el bosque y ya había una alfombra de hojas en el suelo. La alfombra de hojas secas que normalmente se ve en otoño es un fenómeno avanzado de savia que no llega a la hoja y luego la hoja se seca con lentitud. Puede tomar semanas e incluso meses para percibir que una sequía ha comenzado o ha terminado. Existen otros fenómenos meteorológicos que son peligrosos para los humanos, como los tornados, que son difíciles de predecir, pero se ve la formación del sistema meteorológico, se siente que sucederá, y la sequía no es así. Los efectos inmediatos de una sequía pueden ser difíciles de identificar al principio. Una sequía significa agua insuficiente para todos. No sabes las necesidades de alguien o no sabes qué medios escasean. El problema con la definición de sequía es que depende de quién eres o qué te importa. Depende de la escala de tiempo. ¿La escasez durará varios meses, una temporada o durará varios años? Mi punto es que depende de a quién le importe y cómo le afecta. Hay 3 tipos de sequía. El primer tipo de sequía se llama sequía meteorológica o atmosférica, es decir, existe un déficit de lluvias en extremo importante, por lo que el déficit vendrá del cielo. El segundo tipo de sequía es, por lo tanto, un tipo de sequía que llamamos agrícola, y es una sequía que solo afectará al suelo. Y por último, el tercer tipo que encontramos es lo que llamamos sequía hidrológica, una sequía que va a afectar los ríos o también las capas freáticas. Una capa freática se llena por la lluvia y por los cursos de agua. Una capa freática que es muy profunda puede ser recargada en miles de años. En Francia, considerando que el 50% de las aguas subterráneas se utilizan para el agua potable, el 25% para la agricultura y el resto para la industria, vaciar por completo una capa freática limitaría el uso de las aguas subterráneas porque la prioridad es el agua potable. La actividad humana tiene un fuerte impacto en las capas freáticas. Aquí estamos en los suburbios interiores de París, por lo que hay una enorme cantidad de actividad humana. En Francia, una medida para evaluar la probabilidad de futuras sequías es el nivel freático. Perforar un acuífero para medir el agua subterránea es responsabilidad de la Oficina de Investigación Geológica y Minera. Hay una sonda piezotérmica. Cuando la sonda entra en contacto con el agua, las corrientes pueden pasar a través de 2 pequeños electrodos y suenan. Cuando suene, revisaré qué tan profundo está y así sabré la profundidad del agua. El objetivo es proporcionar un pronóstico sobre la sequía basado en el estado de las reservas de agua en Francia y tomar decisiones sobre su uso. Si el nivel freático es crítico, eso me va a permitir tomar medidas respecto a los diferentes usos, ya sea para el uso de agua potable, el riego, la irrigación y, por supuesto, el uso para la industria. Verano del 2011. Más de 68% de las reservas de agua subterránea del país estaban por debajo de lo normal. La situación lleva a las autoridades a restringir el uso del agua, incluyendo el riego para la agricultura.
Hay un gran riesgo para la salud si no hay un suministro de agua potable a un nivel satisfactorio. Estamos llevando camiones cisterna a varias ciudades de Francia, a pesar de que no estamos en una situación en la que sea un problema de salud realmente importante. Las lluvias eventualmente regresaron poniendo fin a la sequía histórica. Una crisis de agua se evitó en Francia hasta la próxima vez. Tendemos a olvidar esto a partir de otoño. Tan pronto como entramos en una situación con lluvias más o menos normales, tendemos a olvidar lo que hemos experimentado. Pero para California, las lluvias normales aún no estaban en ninguna parte del pronóstico. Desde entonces pasaron 2 inviernos con promedios muy inferiores. La víspera de Año Nuevo en Los Ángeles terminó en el 2013 como la más seca que se ha registrado. Como gobernador, cada año recibía informes meteorológicos. Algunos eran más lluviosos, otros más calientes quizás, pero justo en el 2012-2013... empezamos a notar las condiciones de sequía. Una de las mayores preocupaciones del estado era si habría suficiente agua potable para 38 millones de residentes en un futuro cercano. Ya que el aire era más cálido, la nieve, un recurso vital para el agua, escaseaba. En lo alto de las montañas Sierra, la nieve se derretía durante los calurosos meses de verano. Llenaba los embalses de California, proporcionando gran parte del suministro de agua del estado. Me dijeron, Shasta Dam no está llena. Creo que no estaba llena a un nivel adecuado como para abastecer agua de forma adecuada y les avisamos a las otras presas. Luego recibimos informes de que no había nieve. Las presas no se estaban llenando, los ríos estaban bajando. Medir el contenido de agua de nieve es crucial en la planificación de la sequía. Sin embargo, gran parte de la nieve es remota y fuera del alcance de los topógrafos. Para medir mejor la cantidad de agua que fluirá, la NASA y el gobierno de los Estados Unidos crean el Observatorio Aéreo de Nieve. Volando 6.000 metros sobre la cordillera de la montaña Sierra, los investigadores usan láseres y radares aéreos para medir la nieve en una escala y elevación imposible de alcanzar a pie. Entender la nieve es muy importante. ¿Qué tan rápido se derrite? ¿Dónde se derrite? ¿Cómo se acumula? Pero hasta el momento, en realidad, no hemos obtenido información completa. Hemos obtenido información muy irregular. Podemos sumar cuánta agua hay en la nieve de la montaña, en toda la cuenca. Hoy los científicos pueden calcular la cantidad de agua en un 5%. Los investigadores creen que la tecnología podría usarse algún día para examinar el cambio de las nevadas en todo el mundo y medir los efectos del calentamiento global. En 2014, la nieve de Sierra midió solo el 32% del promedio para esta época del año, una de las más bajas mediciones registradas. El pronóstico no parecía tan bueno para enero, así que diría que lo noté como siempre nos ocurre cuando el invierno estaba sobre nosotros. ¿Dónde está la lluvia? Y entre 2012, 2013 y 2014 se puso peor. Entonces, supimos muy bien qué sucedía. Es importante avisar a todos los residentes sobre el serio problema de la sequía y la falta de lluvia. Estamos en una situación muy seria, sin precedentes, y las personas deben parar y reflexionar sobre lo dependientes que somos de la lluvia, la naturaleza y de muchas otras cosas. Pido un esfuerzo colaborativo para restringir nuestro uso del agua. Hoy declaro una emergencia por sequía en el estado de California. Para el gobernador Brown y el estado de California, la crisis estaba empezando. ...2014... Frente al año más seco registrado en la historia de California, el gobernador Brown declara estado de emergencia. La orden permite llamar a la Guardia Nacional para entregar agua.
pide a las comunidades reducir voluntariamente el uso de agua en un 20%. La gente que usa la mayor parte del agua son los granjeros. Usan al menos un 80%, eso creo. Si el gobernador debe decirles que ya no tendrán esa agua, entonces ellos se van a ver muy afectados. Así inicia una crisis, por lo tanto, tomamos la decisión de pedir a los residentes que ahorren. Y si ahorran lo suficiente, entonces podríamos mantener la economía agrícola. Las agencias de agua iniciaron campañas de concientización pública para que los residentes cambien sus hábitos. A veces, parece que ella está sola en esta sequía. La gente no es consciente de que la situación es muy seria. ¿Sí? Vaya, ¿de verdad? No podemos perder otro minuto desperdiciando agua. Es momento de ahorrar más. No lo puedo creer. ¿Todos trabajaron juntos? No. Queríamos que la gente ahorrara. El agua reciclada mantiene el paisaje limpio. Cuando era voluntario, que fue durante los 2 primeros años, había algo de ahorro, pero no lo suficiente. La sequía no recibe el respeto que merece, ya que su impacto evoluciona con lentitud. Muchas personas no saben cuándo ocurre una. Ni siquiera te das cuenta de que vives en un lugar que tiene condiciones de sequía. Personas que viven en ciudades no pueden experimentar la sequía directamente. Contrasta eso con alguien que se sustenta o vive en un lugar que depende de la lluvia. Bueno, justo aquí, donde estoy ahora es mi rancho. Aquí es donde mi abuela nació y creció. Aquí tenemos mucha historia. Yo sé que solo ha llovido un poco. No suele hacerlo muy a menudo. Hace años hubo lluvias masivas. Esto es algo que experimento. Aquí puedo verlo, pero cuando estoy en la oficina del gobernador y en el ambiente urbano normal, no lo noto. Estamos en una burbuja plástica y mecánica donde las comodidades de la sociedad moderna están disponibles. Pero pusimos nuestro periscopio arriba, conseguimos los datos y la situación era mala. La crisis llamó la atención nacional y trajo ayuda del gobierno federal. El presidente Obama visita el estado y el Valle Central. Es ahí donde 1/3 de las frutas y verduras de la nación se cultivan. Como cualquiera podría decir, California está viviendo algunos de los años más secos del siglo. California es nuestra economía más grande. California es nuestro mayor productor agrícola. Así que lo que pasa aquí importa a cada trabajador estadounidense, hasta el costo de la comida que ponen en sus mesas. El presidente fue a proporcionar dinero, proporcionar ayuda y a escuchar. Escuchó a los agricultores que estaban en mayor riesgo y que sufrían más. Menos agua, alimentos más caros. Los efectos de la sequía en la agricultura tienen consecuencias para la supervivencia biológica y económica. En algunos lugares del mundo, una sequía es literalmente una amenaza contra la seguridad alimenticia y la seguridad del agua. No hay agua ni comida porque no llovió. Las sequías siempre han sido responsables de grandes conflictos, guerras y hambrunas. Cuando nos remontamos a la historia, la mayoría de las grandes guerras, revoluciones y revueltas estaban a menudo vinculadas a períodos de hambruna que estaban vinculados a una serie de sequías. De hecho, si hablamos de la Revolución Francesa, uno de los motivos por los que se volcó el sistema fue el precio del pan. Así que podemos ver que, sin duda, existe un vínculo inmediato y directo entre las revueltas populares y el impacto climático que indudablemente va a afectar las cosechas de todos nuestros territorios. Una de las peores sequías de los últimos 300 años fue el Dust Bowl. En su apogeo, en 1934, la sequía extrema cubrió 75% de Estados Unidos y duró casi 12 años en medio de la Gran Depresión. Millones se reasentaron en el oeste de Estados Unidos. Hoy, la sequía continúa forzando migraciones masivas desde Centroamérica, África y Oriente Medio. Pero ahora, los científicos están investigando maneras de reducir el impacto social destructivo del cambio climático, que ya es evidente. NOAA
la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos financia un proyecto diseñado para planificar con mayor precisión la sequía de la reserva Hopi de 6.000 kilómetros cuadrados. Desde el año 500 a.C., el pueblo Hopi ha vivido en el norte de Arizona, un área del suroeste de Estados Unidos conocida como las Cuatro Esquinas. La región de las Cuatro Esquinas en el suroeste de Estados Unidos es mágico, se llama así porque está en medio de 4 estados: Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. No llueve mucho, así que hay muchas rocas expuestas. Es un paisaje impresionante, es donde está el Gran Cañón. Así que el Hopi agrícola y los sistemas culturales más amplios están muy bien adaptados a las condiciones secas porque siempre han vivido, en esencia, en un lugar seco y tienen estrategias muy elaboradas para cultivar maíz en lugares secos. Solíamos traer nuestra agua aquí, solo para beber, es decir, cada vez que la probabas era tan deliciosa que no podías parar, querías más. Una de las cosas que realmente nos conecta es el agua. Nos da esperanza, nos da inspiración. Pero ahora todo se está secando. A medida que cambia el clima, con condiciones de sequía más severas, la forma de vida tradicional Hopi se ve amenazada. Uno de los muchos retos de enfrentar la sequía, en especial en Cuatro Esquinas, es que es un lugar muy grande. Solo hay unas pocas estaciones meteorológicas para poder informar sobre las condiciones del terreno en específico. Las personas encargadas de vigilar las estaciones, mantenerlas y asegurarse de que lleguen son muy buenas, pero nunca han descubierto cómo trabajar con comunidades indígenas. Entonces, no tienen acceso a los datos que necesitan para entender cómo los paisajes se ven afectados por la sequía. Un equipo de la tribu Hopi y la Universidad de Arizona investigan a lo largo de cientos de millas de terrenos de reserva, evalúan las condiciones y comprueban con los ganaderos y agricultores. Nos involucramos y pensamos que podríamos ayudar con el monitoreo de la sequía en las tierras de la tribu Hopi y terminamos ayudando a tratar de encontrar una manera en la que pudieran monitorear el paisaje de forma cualitativa para la sequía. El equipo rastreó la vida silvestre, vigiló el suelo y la erosión eólica, secó los manantiales y redujo las tierras de pastoreo, y fracasó la cosecha. De verdad debemos entender que esta comunidad está luchando muy duro contra la sequía. Muchos de los colegas con los que trabajamos vienen a reconocer la importancia, el desafío y la estrategia con la que nos comprometimos. El proyecto proporcionó a los líderes tribales Hopi más información sobre cuándo regar, cerrar tierras de pastoreo, plantar cultivos y acarrear agua. La observación detallada de condiciones climáticas permite una mejor toma de decisiones por parte de agricultores y administradores de recursos hídricos en comunidades vulnerables a la sequía. Primero de abril, 2015. A medida que la histórica sequía de California continuaba, el estado no estaba cumpliendo el objetivo de una reducción del 20% en el uso del agua. El gobernador Brown viaja a las montañas para inspeccionar la nieve y se alarma por lo que ve. Decidí subir a la montaña cerca del oeste del lago Tahoe, donde es normal que haya un cartel en la nieve que indica si hay 3 metros o 4 metros de nieve. Bien, ese es el recuerdo que ha estado conmigo, no lo sé, durante mucho tiempo. Pero es un recuerdo viviente de que no había nieve. Ese era el nuevo problema. Estaba ahí para que todos lo vieran. Este es el primer año desde que iniciamos en 1942, en que la nieve es totalmente nula, no hay nieve. Anualmente, el contenido promedio de agua de la montaña es de 71 centímetros. En 2015 midió solo el 5% de lo normal. Estamos en una sequía histórica y eso exige una acción sin precedentes. Por eso, emitiré una orden ejecutiva ordenando una reducción sustancial de agua en todo el estado.
Si todo el mundo en California ayudara en la conservación del agua, no necesitaríamos obligarlos, pero ya que diferentes grupos, ciudades, distritos de agua y diferentes personas que hacen cosas distintas, tenemos que obligarlos. Así que, como las cosas se pusieron peor, tuvimos que obligarlos. El gobernador impuso una reducción del 15% a las agencias de agua estatales que abastecen a más de 34 millones de residentes. Casi 400,000 hectáreas de tierras de cultivo fueron irrigadas. Fue algo sin precedentes. El estado de California nunca había visto nada igual. La vida en el Golden State estaba a punto de cambiar. A lo largo de los años, California desarrolló un complejo sistema de infraestructura de agua, un impresionante despliegue de embalses y acueductos construido en todo el estado para saciar la sed de sus residentes. El agua no es solo un recurso precioso para los agricultores de California, es vital para la identidad del estado y su economía. Mantiene los campos de golf en los desiertos de Palm Springs, los exuberantes jardines y el césped de la metrópolis de Los Ángeles. El césped consume gran parte del agua utilizada cada año en California. La orden ejecutiva de Brown pide que los gobiernos estatales y locales reemplacen 15 metros de césped por plantas nativas y cubierta vegetal resistente. Cientos de miles de personas si estaban poniendo rocas duras o plantas resistentes. Todo nuestro mundo estaba rodeado por la sequía y eso es muy importante. 2015. Aparecen las víctimas del cuarto año de sequía de los ecosistemas de California. Hubo muchos daños, pero el más importante fue en el medio ambiente. Las algas que crecen en los ríos y lagos comenzaron a traer enfermedades para los peces, para los animales y las aves. Los expertos notaron la degradación del hábitat y el entorno natural y solo empeoraba a medida que las condiciones de sequía continuaban. Hay un consumidor de agua que no debemos olvidar en absoluto, porque de lo contrario seremos los responsables del caos. Es el mismo medio ambiente. Si no dejamos agua para que nuestro entorno natural se renueve, nosotros pagaremos las consecuencias directas y los efectos de la pérdida de biodiversidad. Algunas de las primeras víctimas son las poblaciones de peces nativos. Cuando los arroyos y ríos son tan bajos, los peces no pueden llegar a sus zonas de desove. Una de las consecuencias ambientales más devastadoras de la sequía es el impacto en los bosques. La sequía tiene un gran impacto directo y biológico en los árboles. Cuando existe una primavera o un verano de verdad, secos, sin agua y con una ola de calor, los árboles ya no tendrán el sistema de raíces necesario para alimentarse e hidratarse. Así mueren los árboles. Este fenómeno se ha vuelto cada vez peor en un transcurso de 4 años. Los árboles secos que mueren son potencialmente explosivos, convirtiéndose en combustible para propagar un incendio. En California, los incendios forestales de 2015 consumieron más de 300,000 hectáreas. Un estudio del Servicio Forestal de Estados Unidos predice que el número de hectáreas susceptibles a incendios podría duplicarse en 2050. Al igual que los grandes incendios que hemos experimentado en California, podemos imaginar que el área mediterránea evolucionará y experimentará incendios más grandes, incendios que pueden ya no ser controlables. Incluso Francia es conocida por su capacidad para gestionar grandes incendios con refuerzos y la ayuda de su cuerpo de bomberos. Los bomberos en Francia tienen una nueva arma contra los incendios. Usando drones en áreas remotas e inaccesibles, los bomberos son capaces de identificar posibles incendios y transmitir de inmediato las coordenadas exactas para los equipos de respuesta en tierra.
Las imágenes de drones y satélites son cada vez más precisas y nos proporcionan indicadores inmediatos que nos permiten saber si el nivel de riesgo es alto o no. La cámara de imagen térmica les permite ver los puntos calientes en un incendio. Cuando un incendio se apaga y se rocía, todavía hay puntos calientes, al igual que puntos de reanudación en el bosque, solo por haber muchas hojas y madera en descomposición. Con los ojos en el cielo, los bomberos tienen una ventaja en lo que a menudo es una carrera contra el tiempo. A medida que los lagos y arroyos bajaban, las empresas de servicios públicos de California tenían menos energía hidroeléctrica para abastecer energía. Los cortes no eran inusuales. Solo compramos un poco de agua, porque me di cuenta de que quizás no habrá luz. Solo escuché que quizás no habría agua de grifo cuando no haya luz, así que queremos estar preparados. No sabemos cuántos días será así. Cuando la tierra carece de agua, se contrae. El resultado son caminos desiguales y peligrosos. El cambio en la tierra también afecta los cimientos de casas y edificios. De hecho, el impacto de las sequías en la infraestructura y los edificios se debe principalmente a un peligro conocido como la contracción de la arcilla y el riesgo de hinchazón. Incluso una quinta parte de Francia podría estar amenazada por este tipo de peligros. Al tener nuevas lluvias, los suelos se van a hinchar. Estos suelos arcillosos al final se van a rehidratar y van a hacer que los suelos se muevan. Veremos grietas, luego notaremos que ya no podemos cerrar las puertas o ventanas. Las paredes se agrietarán y si el efecto va mucho más lejos y no tomamos conciencia respecto al problema de la lluvia y la sequía, entonces terminaremos con unas paredes que se derrumbarán por completo. La reducción de agua dulce causa impactos sociales menos evidentes. Pérdida de empleos, disminución de la salud mental de la comunidad y las amenazas a la salud pública se deben a los bajos niveles de agua. El peligro puede ser a gran escala, quizás falta de alimentos, es decir, hambre, y falta de agua. Pero también puede ser algo como presionar la economía de una región. Los ganaderos no riegan para su forraje, su ganado u ovejas. Si no llueve, no tendrán comida para su ganado, y eso creará un fuerte impacto económico. Las sequías pueden durar semanas, meses o años. El estado de Arizona ha estado en lo que los científicos llaman una mega sequía durante varias décadas. Predecir una sequía es un gran desafío. Es un sistema muy complejo. Incluso con modelos climáticos sofisticados, es difícil ser de verdad precisos con un pronóstico de sequía. Pero las señales se pueden encontrar en los anillos de los árboles antiguos. Los anillos de los árboles de estas secuoyas son ventanas a la historia de California que se remonta a miles de años. Los buenos años reflejan los anillos de crecimiento amplios, mientras que los estrechos marcan años magros y secos. Los anillos estrechos muestran periodos prolongados y devastadores de sequía. Aquí, tallada en madera, está la evidencia del clima cambiante del pasado lejano. Supimos analizar los anillos de los árboles y otras cosas, que hubo 100 años de sequía en la Edad Media. Luego, también llovió un poco hace unos años. Podríamos estar en una sequía a largo plazo, quizás los próximos 10 o 20 años, quién sabe cuánto. Los anillos anchos son el registro de buenos años, cuando el medio ambiente era bueno y las culturas florecían. Los anillos estrechos reflejan cuando el clima fue malo, tiempos difíciles a lo largo del conflicto social. En el estado de Texas, nuevos estudios de anillos de árboles indican que la Tierra experimentó al menos una sequía de 10 años por siglo. Los árboles en México revelaron el colapso de grandes civilizaciones indígenas como los imperios azteca y tolteca.
Los anillos del futuro de California serán estrechos o anchos. ¿Se dirige al suroeste estadounidense una mega sequía de varias décadas? Un año después de que el gobernador Brown pidiera la reducción obligatoria del agua, alrededor de 1,900 pozos del estado se secaron, dejando a las personas más desfavorecidas de las comunidades sin agua. A lo largo del estado, la sequía produjo el alza de los precios de los alimentos. Algunos funcionarios pidieron medidas drásticas como prohibir todo riego al aire libre y poner fin a los permisos de construcción de piscinas. Pero la mayoría de los residentes urbanos respondieron reduciendo el uso de agua en casi un 24%, superando los objetivos del estado. Para reducir el uso, muchos reclamaron reembolsos para arrancar el césped y reemplazarlo con paisajismo tolerante a la sequía. La noción de cada hogar con césped verde fue desafiada y cientos de miles de personas colocaron rocadura o algunas plantas resistentes a la sequía. Todo lo que pensamos ahora está enfocado en la sequía y lo importante que es. En el año 2017, un respiro surge en los cielos. La corriente de chorro va hacia el sur, trayendo grandes tormentas para toda la costa oeste. En febrero, los gestores de agua regresan a la estación de nieve de la sierra para medir los niveles. Hubo aumentos significativos en el contenido de agua en todo el estado. Junto a las regiones del centro y el sur, notamos aumentos fenomenales en el contenido de agua de nieve. Fue la mayor cantidad de nieve registrada desde 1995. Las tormentas trajeron 3/4 partes de lluvia de lo que se suele ver en el estado en pocas semanas. El 7 de abril, el gobernador Brown declara el fin de la sequía y levanta la orden de emergencia establecida en 2014. A mediados del año 2019, la mayor parte de California se declara libre de sequía. Mientras que los residentes sobrevivieron a la sequía, al menos 150 millones de árboles murieron de deshidratación. ¿Qué aprendimos de esto? Por supuesto, la experiencia de ver individuos trabajando juntos como un equipo, viviendo la experiencia en una comunidad, en un vecindario con la gente de California. Así que aumentamos nuestra conciencia cuando estos desafíos ocurren. Lo mismo sucede en la guerra. La gente se une y sienten el mismo dolor porque hay un adversario común. Ahora, la sequía es precisamente ese individuo o un incendio forestal, o mejor dicho, el cambio climático. Un nuevo estudio de la NASA predice que a finales del siglo XXI, las grandes llanuras del suroeste de Estados Unidos experimentarán sequías más largas y severas que en cualquier otra época en los últimos 1000 años. Sequías recientes como la sequía de California o en el suroeste, o incluso sequías como el Dust Bowl en la década de 1930, son sequías naturales que a menudo duran varios años o a veces casi una década. En nuestras proyecciones logramos notar que debido al cambio climático, muchos de estos tipos de sequías durarán al menos 20 o quizás 40 años. En California, durante 15,000 años, nunca hubo más de 300,000 personas. Ahora, hay 40 millones. Y no hubo tanta durante mucho tiempo. Es mucha gente y la mayoría tienen autos. La mayoría quema mucho aceite, gas o diésel, y eso impacta al medio ambiente, ya que el clima se calienta. Llegan las sequías tradicionales que van y vienen, pero combinadas son devastadoras para nuestro entorno natural. El mundo está cambiando y lo hace de forma sutil. Las temperaturas más cálidas provocadas por los gases de efecto invernadero están cambiando el clima. Parece que algunas sequías ya no se disipan tan rápido.
Los impactos del cambio climático sobre los recursos de aguas subterráneas han sido modelados por grupos científicos y se estima que, de acuerdo con esos modelos, los déficits de recarga de aguas subterráneas serían de un 10 a un 20%, lo que de forma inevitable va a conducir a una caída en los niveles de agua, lo que nos va a llevar a modificar y adaptar nuestros usos. Desde el 2017 no pasa un año sin una sequía histórica, por lo que estamos empezando a sentir, me gustaría decir de parte de nuestro equipo de hidrólogos, que el cambio climático se debe a que el planeta está más caliente. Podemos ver muy bien que tenemos temperaturas anormales en Francia, con efectos que son anormales. Cualquier disrupción climática es un desastre para el ecosistema. De una forma u otra, puede que no haya ninguna ola de calor para el próximo año, y eso nos tiene de verdad preocupados. Sin duda, esto es un problema serio, pero que va a surgir más a menudo. Es un problema que, por desgracia, estará ocurriendo más a menudo. Según un informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo del agua, el uso del agua se ha multiplicado 6 veces en el último siglo y está aumentando 1% al año. La mala gestión del agua agrava los impactos del cambio climático, no solo en los recursos hídricos, sino en la sociedad en general. Hoy en día es complejo tener una idea clara de cómo sería un escenario con 2 o 4 grados más en nuestro territorio. Es aún más complejo porque estos son elementos y datos con los que la población no está familiarizada. Tendremos que volver a pensar sobre cómo vamos a ser capaces de construir la resiliencia de Francia frente a estos casos. Y estoy segura de que podremos lograrlo si intentamos de manera consensuada que todos avancen en la misma dirección. Nuestro comportamiento actual tendrá un fuerte impacto en el futuro. El verdadero problema actual es nuestra capacidad de adaptación y la velocidad con la que vayamos a lograr adaptarnos. Estados Unidos enfrenta enormes desafíos con los autos, camiones, trenes y fábricas que queman mucho aceite, gas y carbón para salir de eso y llegar a 0 emisiones de carbono o un 0 neto. Vaya. Sería como escalar el Everest. Debemos hacerlo muy rápido porque hay mucho, pero mucho por hacer. Hay una masiva resistencia política. La negación de la sequía como un problema real es internacional. La verdad es que, en este punto, muchas comunidades están experimentando los impactos de la sequía y el cambio climático. Y hay un límite en cuanto al tiempo que la gente va a negar lo que está frente a sus ojos. Escucha, es muy sencillo. Si el clima está cambiando, entonces tenemos que cambiar. Y para que cambiemos, el gobierno deberá tener un papel más poderoso. De lo contrario, no sucederá. Gobernar por medio de impuestos de carbono, gobernar por medio de la regulación, por medio de la prohibición del petróleo, el gas, los autos de gasolina, haciendo edificios más eficientes, haciendo aparatos más eficientes para todo tipo de cosas. Pero también existe un empuje mucho más coherente hacia la colaboración con la comunidad científica, tratando de averiguar cómo hacer un plan a largo plazo contra la sequía. Los planes de sequía no solo se benefician de la investigación científica, también de la experiencia de la comunidad. Se debe reconocer quiénes son las víctimas de la sequía. Existe lo que llamamos de forma coloquial víctimas de desastres transparentes. Porque cuando afecta una sequía, de hecho, no se reconoce de inmediato como desastre natural. Tomará varios meses antes de que se reconozcan como víctimas. Cuando hay inundaciones, te reconocen de cierta forma al enviar a los medios de comunicación para cubrir el evento y, en consecuencia, te reconocen como una víctima de dicho desastre. En el caso de la sequía, también hay víctimas que están en silencio. No las vemos, pero de todas formas están ahí. Sin duda alguna, esto es algo que tendremos que tener en cuenta en los próximos años.
Para estar preparados, los responsables de la toma de decisiones en los negocios y el servicio público dependen de una información climática precisa. Cambio de temperatura. Cuando imaginamos que para el 2050 habrá una población mundial de entre 8.000 y 10.000 millones de personas, todos deben tener agua, a veces en zonas donde no hay. Y en segundo lugar, tendremos que alimentarnos. Y para poder alimentar a la gente, el propio sistema alimenticio necesita agua. Sin agua no tenemos comida. Para mí, esta es en realidad la mayor crisis por venir en lo que respecta al agua. Hay personas que dicen que la próxima guerra será la guerra del agua. Bien, quizás hay una guerra sin armas y eso, pero en cualquier caso hay guerras de territorios, guerras de influencia. Sigo siendo optimista porque soy consciente de una serie de soluciones que se pueden implementar. Hoy en día hay soluciones innovadoras que nos permiten poner materiales en el suelo y capturar agua. Tendremos que entrenar a nuestras poblaciones para que sepan que ahorramos agua cuando cerramos el grifo y que también ahorramos cuando cambiamos nuestros hábitos alimenticios. Un individuo francés promedio no consume entre 250 y 350 litros de agua. Él o ella consume entre 5.000 y 7.000 litros de agua en sus comidas. Sin embargo, consumimos agua que no vemos, que nos permite hacer nuestra comida, limpiar nuestra ropa y todo lo que compone nuestra vida cotidiana. Además de reducir los gases de efecto invernadero, nuevas investigaciones científicas intentan mejorar las plantas desalinizadoras de agua. También sembrar nubes para hacer lluvia artificial y aplicar métodos de reciclaje para convertir aguas residuales en potables. El desarrollo de cultivos resistentes a la sequía y al calor mejorará la capacidad de los agricultores para hacer frente a las crecientes temperaturas y a la escasez de lluvias. Sin duda tendremos que apoyarnos en soluciones basadas en la innovación o en el sentido común. De hecho, la agrosilvicultura, por ejemplo, nos permite analizar por completo los efectos de la sombra, la relación entre las plantas y la importancia de plantar árboles. El Sistema de Información sobre Sequía de NOAA trabaja en el desarrollo de sistemas regionales de información de alerta temprana de sequías en Estados Unidos, un esfuerzo por unificar la respuesta federal a la sequía en Estados Unidos y en todo el mundo. En 2020, Francia experimentó su peor sequía desde 1959. A mediados del verano solo había 16 milímetros de lluvia en todo el país. Los ríos, cuencas y lagos estaban muy bajos. El 25% de Francia se secó, las aguas subterráneas y los ríos disminuyeron. En Francia y Europa hay sistemas de gestión de agua desde hace unos 20 a 25 años y se han puesto en marcha. Esto nos llevó de verdad a hacer que el nivel de agua subiera. Ahora todo está bajo control y es menos preocupante ya que contamos con las medidas para resolverlo. Si la capa freática cae de forma crítica, el Estado establecería detenciones y esas detenciones desencadenarían medidas. En general, hay 3 detenciones. La primera pedirá a los particulares que dejen de regar, llenar piscinas, etc. La segunda detención prevendría el riego. Por ejemplo, intentar moderar todo lo que tiene que ver con el riego y una tercera detención donde habrá un nivel de alerta en el que se detendrá todo para no agotar por completo el recurso. El agua potable sigue siendo la prioridad número 1, por lo tanto es el recurso primordial en términos generales. Nunca dejamos de beber agua. Es necesario establecer estrategias que permitan proteger el agua subterránea, recargarla y recoger agua de lluvia para luego infiltrarla de una forma artificialmente activa para recargar los acuíferos, que tienen un uso bastante importante en otros lugares. En 2019 hubo muchas sequías, se tomaron muchos decretos en muchos departamentos centrales de Francia que llevaron a todos los usuarios de estos sectores a detener algunas de sus actividades total o drásticamente, reduciendo el uso de aguas subterráneas. Por ahora, la mayoría de los habitantes del planeta están presenciando un clima cambiante que genera eventos climáticos extremos. ¿Pueden los seres humanos en la India, China, Estados Unidos, México y Brasil responder a tiempo? Sí, se puede y debemos hacerlo. La ciencia nos está indicando
con acumulación de datos y conclusiones teóricas que tenemos que innovar, tenemos que cambiar nuestros métodos. Planear la respuesta adecuada a futuras sequías es cada vez más importante. Sin duda creo que tendremos que crear conciencia en todos los niveles, crear conciencia en las grandes empresas. Si se crea el nivel adecuado de conciencia y hay sinceridad en el compromiso, estoy segura de que lograremos cosas muy hermosas y que la naturaleza renacerá y se reestructurará en algún momento, ya que tiene mejores capacidades que nosotros. La sequía tiende a crear conciencia en nosotros y en nuestra comunidad sobre lo vulnerable que en realidad somos. Lo que está en juego es lo que llamaría realismo planetario. Por primera vez, donde quiera que vayamos, estaremos sin duda implicados. Todos nos veremos afectados como individuos y como comunidad debemos unirnos por el clima y los cambios. Al estar unidos, seremos una familia que podría ser valorada por los poetas del pasado. Es algo que quedará en la historia.